Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con la resolución de ejercicios, libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, vamos a resolver el ejercicio 4.18. Nos dice calcular la magnitud del área indicada y la ubicación del centro de presión de esta tipo tanque que vemos que en el fondo tiene como un tipo de, como una placa inclinada. Nos dice que el depósito de un sistema hidráulico de longitud 3.5 pies, aquí vemos 3.5 pies, calcula la fuerza que actúa sobre el lado A B, o sea, del lado A hasta el lado B. Entonces nos dice, bueno, como datos tenemos las dimensiones, tenemos que es fluido, aceite, nos da la gravedad específica. Aquí vemos que toca calcular de A hasta B, ese lado, tenemos las 8 pulgadas, tenemos las 14 pulgadas y de ancho 12 pulgadas. Entonces, como primer paso, lo que se ha realizado es transformar todas esas unidades en pulgadas a pies, lo que nos va a ayudar a trabajar de una forma más sencilla. Entonces vemos aquí como primer incógnita es lo que hay que calcular la fuerza resultante. Hay que hallar las medidas de dónde actúa el centro de presión. Digamos que tenemos que tener en cuenta que la mitad de entre A y B hay se puede decir el centroide geométrico. Ya, pero este centroide toca calcular tanto la distancia que da de forma horizontal hasta el fluido y la distancia que da de igual forma hasta el fluido, la cara inclinada. Y tenemos que saber también que el centroide o el centro de presiones, mejor dicho, actúa un poco más abajo de donde actúa donde está el centroide. Entonces eso de manera, se puede decir un poco general para que se entienda lo que hay que calcular. Entonces iniciamos con la transformación de unidades. Todo lo que es pulgadas la transformamos a pies. Cambiamos que 14 pulgadas a 1,16 pies, 8 pulgadas a 0,67 pies, 10 pulgadas a 0,83 pies. Entonces tenemos la fuerza resultante es igual al peso específico por la altura partido entre 2 por el área. Aquí quiero hacer o detallar un dato que es bien importante. Listo, ahí está borrado. Peso específico, vamos a trabajar con el peso específico del agua, el 62,4 pies. Libra sobre pie cúbico. Esto multiplicamos por la gravedad específica del fluido, que es 0,93. Luego multiplicamos por la altura partida entre 2. Ya. Esa altura partida entre 2, ¿cuál altura es? Pues si nos vamos a la gráfica, vemos que la altura que tenemos que tomar en cuenta es donde actúa la mitad de la placa o la compuerta o el lado, como le quieran llamar. Vamos a hacer un poco más preciso esto. Aquí está se puede decir ese lado. Entonces, la mitad de ese lado es aquí, justo a la mitad, ahí donde estoy marcando con naranja. Ya, ahora lo que nos pide, o el dato que necesitamos es, como necesitamos ver la altura, tenemos que hallar esta altura de aquí, hasta donde está el fluido, hasta por ahí. Pero ¿qué pasa? Hay un dato particular. Hay un dato particular que no podemos poner toda esta altura de aquí porque si nos damos cuenta, tenemos que hacer como, eh, tenemos que hacer doble dimensión, doble medida, porque hay una altura que está partida, son dos medidas diferentes aquí. El ejercicio nos da, el ejercicio nos da esta medida aquí de 8 pulgadas. Entonces, si dividimos esas 8 pulgadas para 2 da 4 pulgadas, queda justo ahí, donde estoy marcando ese poco de color. Entonces, esa es la primera, se puede decir una medida clave, se puede decir, una medida clave. Y las 14 pulgadas, obviamente, que corren desde aquí hasta el filo donde está la superficie del fluido. Entonces, nuevamente, recapitulando. Esas 8 pulgadas son es lo que tenemos por aquí, 0,67. Y el 0,67. Ese 0,67 partimos entre 2. Ya hemos dicho. ¿Por qué? El 1,16 son las 14 pulgadas. Son las de acá. Entonces, por eso es que se ubican esas cantidades. Porque hay que registrar o calcular la distancia
donde está ubicada la mitad de la placa, o la mitad, en este caso como es inclinado, da justo la mitad aquí. Es por ello que se pone la mitad de lo que equivale, se puede decir esta parte de aquí, que les voy a señalar. De ahí hasta aquí. Ya. Entonces, área todavía no tengo las otras medidas, entonces va a quedar expresada como letra nada más. Si multiplicamos 62.4, 0.93 y eso multiplicamos al resultado de 1,16 más 0,67 partido entre 2 me da 86,757 libras sobre pie cuadrado. Y eso tocó multiplicar por el área. El área viene a ser esta cara de aquí por esta longitud de acá que me da ya el ejercicio, 3,5 pies. Entonces, aquí otra particularidad, vamos a hacer un poco más grande esto. Miren que aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño triángulo. Dice cateto, la base es de 3 y uno de los catetos es de 4. Entonces, si nosotros proyectamos ese cuadrado, tal cual, en la parte de abajo, es como que hacemos más grande ese triángulo. Si se dan cuenta que se forma un triángulo rectángulo. El mismo triángulo, es como que lo proyectamos de forma más grande. Entonces, si nosotros proyectamos este mismo triángulo de forma más grande, es como que tengamos este lado, que vale las 8 pulgadas, este lado aquí que toca calcular, y la hipotenusa de ese lado de aquí. Entonces, como si tengo, me está dando este triángulo como a modo de referencia, yo lo que hago, de forma mucho más práctica, simplemente utilizo esos datos, tanto el 3 como el número 4, y aplico tangente de θ, tomando en cuenta que este mismo ángulo θ aquí es exactamente, va a ser lo mismo que este ángulo θ acá. Entonces aplico la función trigonométrica tangente. Tangente de θ es igual a opuesto sobre adyacente, sobre cateto adyacente, en este caso es 4 sobre 3, que ya tengo estos datos referenciales. 4 dividido para 3 es 1,33. Aquí en la calculadora presiono menos shift de tangente y me da como resultado que el ángulo θ equivale a 53,13 grados. Entonces una vez que tengo el ángulo, ya puedo calcular esta cara de aquí, bajo ese mismo parámetro. Aquí ya obviamente no aplico la misma función trigonométrica, sino puedo aplicar seno. Entonces, seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto son las 8 pulgadas y la hipotenusa es lo que hay que encontrar. Entonces, esta hipotenusa que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y ese seno de θ que está en ese lado pasa al otro lado a dividir, que son los senos de 53,13 grados. Realizo la división y me da que la hipotenusa vale exactamente 10,00 y unos decimales de pulgadas. Entonces, eso transformando a pies me da que 10 pulgadas es igual a 0,83 pies. Entonces, el lado AB equivale a 10 pulgadas o 0,83 pies, como está aquí. Entonces, una vez que tengo ese lado, o sea, el lado de AB, ya puedo calcular el área que quedó pendiente en el paso 2.1. Tengo el 0,83 y tomo también el otro dato referencial que me había dado el enunciado, que es la longitud de 3,5 pies, que están aquí. Multiplico y me da una fuerza resultante de 52,031 libras. Aquí hay una particularidad que, por ejemplo, en lo que ustedes estén sacando o haciendo los respectivos cálculos, de pronto va a haber variaciones por el número de decimales que vayan a emplear. Más que todo en la parte decimal va a haber variación. En la parte entera puede haber variación, pero es una variación mínima. De pronto puede darles 2,51 punto algo, o 2,53, 2,54 punto algo. Pero va a ser uno o dos puntos, o sea, del entero. No puede darles un número tan distinto al valor que está aquí. O sea, tiene que ser en entero muy aproximado. Y en decimal sí puede variar. Bueno, continuando. Nos pide también a calcular, o la razón de ser el cálculo de estos ejercicios es que si el fluido está por aquí, lo que tenemos que calcular es la altura de ahí y la altura de la cara inclinada, hasta donde da la fuerza resultante, tanto el centroide y el centro de presión. Ya. Todo eso varía de acuerdo a la forma
de la placa o la figura geométrica que soporta el peso del fluido. En este caso, como es una cara inclinada, tenemos que aplicar esta fórmula. Momento de inercia respecto al eje centroidal. Entonces dijimos que el centroide eh, no es más que el centro de la placa en este caso, o el centro de ese lado. Entonces, por eso hay una fórmula que nos dice que es la base por la altura elevado al cubo sobre 2. La base, que es el dato que nos da el ejercicio, 3,5 pies. La altura, que es básicamente este valor de aquí, los 0,83 pies, que es de la... Básicamente, estas dos medidas son de la placa, para que se entienda. Hay que tomar en cuenta que esto va elevado al cubo y por fórmula también dividir para 2, que me da una inercia respecto al eje central de 0,166 pie a la cuarta. Entonces, ese dato de aquí nos va a servir para reemplazar en la siguiente fórmula, que es para hallar la distancia donde va ubicado el centroide. Ya, pero antes de eso, hay otro cálculo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ya como se les mencionó aquí, este es el dato que realmente, la distancia que realmente yo quiero calcular. Si bien es cierto que se puede calcular por fórmula, se puede calcular muchas de las veces por trigonometría. Aquí, esta medida vamos a señalarla de color rojo. Esta medida es clave. De naranja le voy a poner. Justo ahí. Esa es la medida que a nosotros nos interesa. Entonces, para obtener esa medida, como ya tenemos las unidades transformadas a pie, es el 1,16 más 4 pulgadas, que es justo la mitad de 8 pulgadas que daba aquí, a la mitad. Transformado a pie es 0,34. Es por ello que esta línea naranja tiene una nomenclatura de HC y es de 1,5 pies. Entonces, al tener ya esa medida, ¿yo qué puedo hacer? Puedo calcular por trigonometría de igual forma esta otra distancia de aquí. Ya una vez que tengo esa identificado qué es lo que voy a calcular, aquí lo que tengo que hacer es calcular esta LC, le he dado esa nomenclatura, pero ustedes ven que en la gráfica se puede calcular por trigonometría de forma mucho más directa. Entonces, este ángulo θ es un ángulo complementario. Si vemos que el mismo ángulo que está aquí, es como que volteamos la imagen. Y tiene que ser o se trabaja con el mismo ángulo del otro lado, que es el 53,3. Entonces aplico aquí. Seno de θ es igual opuesto sobre hipotenusa, que es lo mismo HC sobre LC. Yo le puse hipotenusa, pero es lo mismo. Entonces, como es lo que hay que encontrar después de hipotenusa, el LC viene de este lado, o hipotenusa. HC, que es la línea naranja, es 1,5 pies, reemplazo aquí. Seno de 53,13, reemplazo aquí abajo, dándome como resultado que esta línea conchavina es de 1,87 pies, la medida. Y esa medida ustedes van a decir, pero ¿para qué calculamos todo eso? Pues es para reemplazar en la forma, para hallar la distancia del centroide. Entonces simplemente reemplazamos lo que hemos calculado. Aquí me dio, se dice 0,166 pies a la cuarta, reemplazo aquí. LC que ya lo reemplazamos nuevamente y el área que era la multiplicación de 3,5 pies por 0,83 pies. Esto me da un resultado de, hasta aquí vamos a poner, LP es 1,91 pies. Esa es la distancia donde va a actuar o donde sale la fuerza resultante del centroide. Justamente ahí. Entonces podemos darnos cuenta de que si bien siento que el centroide actúa aquí donde estoy poniendo el cursor, justamente aquí. Voy a ponerle con color amarillo. Justo ahí es el centroide geométrico. Pero el centro de presiones actúa un poco más abajo, donde está la línea verde. Y aquí están las longitudes. En este caso, las respuestas de este ejercicio vienen a ser las siguientes. Voy a borrar todos estos colores. La respuesta de este ejercicio viene a ser donde actúa el centro de presiones LP y cuál más, y la fuerza resultante total. Y en este caso HC, que viene a ser LC, pero
sea, esta longitud de aquí, la que hemos encontrado ahora, aquí y la de acá, y donde actúa el centro de presión. Voy a ponerle mejor con línea recta. Por aquí más o menos. Ahí. Otra sería ahí. Y el centro de presión actuaría justamente por aquí. Ya, eso entonces nos damos cuenta que actúa un poquito más abajo que el centroide geométrico. La línea roja es el centroide, la línea conchaguina el centro de presión. Bueno, hasta ahí llegamos con este ejercicio. El número 4.18, no se olviden de darle like y suscribirse a este canal. Ya vendrán más videos o la secuencia de resolución de videos de mecánica fluida.